Congresista Domínguez, le pide la interrupción la congresista Rosa Bartra. Gracias, Presidenta. Si no hay inversión para los institutos, Presidenta, ¿cómo se van a gestionar? Sería bueno recordar que los institutos, sobre todo los tecnológicos, en este momento su equipamiento viene de la década del 60 y del 70, Presidenta. ¿Cómo pretendemos formar técnicos si desde el gobierno central no se les asigna recursos? Si el canon está para promover precisamente la educación, si se promueve la educación universitaria, ¿por qué dejamos a la Cenicienta con los tecnológicos? Cuando son los tecnológicos los que más inversión deberían recibir precisamente para promover, ¿qué promovemos a través de los tecnológicos? La formación para el empleo, la formación para poder resolver problemas directos de la comunidad, y más bien deberían ser los gobiernos regionales los que deberían estar interesados en promover formación adecuada para promover empleo, que es básicamente también lo que tienen que hacer. Si nosotros a partir de la ley no damos las herramientas para que los institutos puedan autogestionarse, puedan tener recursos, puedan implementarse, puedan tener equipamiento y puedan además, que me parece acertadísima la propuesta que ha hecho el colega Ochoa, de además tener capacitación con estos recursos, Presidenta, ¿de qué estamos hablando? Precisamente estamos pretendiendo un país que tenga oportunidades de desarrollo, y ese desarrollo pues debe darse a través de herramientas válidas. ¿Qué herramientas válidas tenemos? La educación. ¿Qué educación es la que está más cercana al empleo? La educación tecnológica. Pretendemos mejorar la educación de nuestros niños y no buscamos cómo mejorar los institutos pedagógicos de donde salen excelentes maestros. Presidenta, yo creo que el dictamen está acertado y más bien si podemos ver que los gobiernos regionales puedan emitir opinión, yo estoy segura que esta va a tener que ser necesariamente a favor, porque nadie más que los gobiernos regionales tendrían que preocuparse porque los tecnológicos y los pedagógicos puedan convertirse en institutos y escuelas de la calidad que el Perú necesita. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Rosa Bartra. Tiene la segunda interrupción el congresista Velázquez Quisqué. Quiero hacer una precisión, Presidenta. La ley 30.512 ratifica los institutos superiores tecnológicos. Se crean las escuelas de educación superior y las escuelas de educación superior tecnológica, que son instituciones intermedias entre los institutos superiores tecnológicos y la universidad, como una alternativa a lo que ha dicho Rosa Bartra, de que hoy día en el mundo la formación de esta naturaleza es la que está siendo absorbida por este incesante cambio que vive a propósito de los tecnológicos. Quiero decir, por la preocupación que tiene Carlos, lo siguiente: cuando se establecen unidades ejecutoras, la condición previa es que sean licenciadas estas escuelas superiores, ¿ya? La condición previa, pero además te digo, actualmente no hay ninguna licenciada. Y si nosotros le estamos dando esa categoría es para que puedan tener una cierta autonomía. Fíjese, solamente le quiero presentar, y acá hay un dirigente que ha trabajado conmigo en el instituto. Hoy día el Ministerio de Educación, ojalá que el Ministerio de Educación tenga una dinámica para adecuar, incorporar las fuentes del conocimiento que cambian todos los días a los contenidos curriculares. Nosotros en el año 2000, la currícula de análisis de la realidad peruana se quedaba en el año 70. Por eso tenemos que darles herramientas a estas instituciones que se tienen que ir adecuando y con una cierta autonomía administrativa, que no abdique del control que haga la Contraloría, quien fuere, que no abdique, no necesita estar en la ley, porque en el país todo lo que es recurso público no está exenta del control del sistema. Inclusive nosotros mismos como Congreso, hace algunos meses atrás, hemos hecho que la Contraloría ingrese a fiscalizar los recursos públicos. Pero hay que confiar, porque muchos a veces los provincianos nos sentimos acomplejados que solamente los de Lima, con el respeto que me merecen, del Ministerio de Educación, que ellos pueden resolver los problemas del Perú profundo, y no es así. Hay que darles autonomía. Nosotros hicimos una experiencia en el gobierno del expresidente García de los núcleos ejecutores, y comenzamos a entregarles recursos hasta 5.000 soles para que hagan sus obritas. Nivel de corrupción, 1%, muy bajo. Entonces, creo que hay que apostar por esto. Y hay algo fundamental que quiero precisar, Presidenta, porque yo sé que nos van a satanizar, y si no lo tenemos claro, toda la arremetida que va a haber va a ser contra usted y contra los que tienen la mayoría, lo que ha dicho la congresista Arimbongo.
El artículo 72 lo estamos modificando para abrir un debate. Ojalá que aquellos que ahora que dicen, no quieren que a los profesores se les evalúe de educación superior y quieren que tus hijos les enseñen mal los profesores. Eso es mentira. Quiero ratificar, porque yo soy el autor de esa propuesta, de que hoy en el mundo entero, en los Estados Unidos, la Fundación Gates ha hecho una evaluación sobre la evaluación punitiva a los maestros y la evaluación que sirve para una mejora continua. Y la estadística que muestra ese informe, que espero que los funcionarios del Ministerio de Educación, creo que ya lo deben haber leído y revisado, es que la evaluación punitiva es un fracaso. Además, fíjese usted, yo era de los que auspiciaba eso el 2010 cuando dimos la ley en la carrera magisterial básica. Pusimos eso de que si un profesor no superaba 2 evaluaciones, había que retirarlo de la carrera pública. ¿Cuántos profesores hemos retirado de la carrera pública? Ninguno. Entonces, ¿por qué? Porque la realidad es otra. Ojalá que se pueda abrir un debate. Lo que busca la propuesta es que el profesor sea evaluado, capacitado, para que pueda desarrollar con mejores competencias y con mejores capacidades el modelo educativo. Lo que se llama en el argot pedagógico la mejora continua. Y un Estado como el nuestro, que ha invertido mucho en formación de profesores, de profesionales, no puede, bajo una evaluación de desempeño que por fina que sea, puede deshacerse de un recurso humano que tiene toda una trayectoria social, económica y de contribución a la formación. Por eso, Presidenta, vamos a abrir un debate, ojalá que en el Pleno se pueda, y vamos a demostrar con estadísticas que en aquellos países donde se ha pretendido, porque ni siquiera se ha aplicado, se ha pretendido aplicar la evaluación punitiva a los maestros, ha fracasado. Lo que tenemos que hacer es destinar recursos, no para pagar asesorías encubiertas. Se gastan 800 millones en consultorías, en asesorías, se manda a hacer hasta los proyectos de ley, se mandan a hacer en consultorías, como si los ministerios no tuvieran profesionales para hacer los proyectos de ley. Entonces hay que gastar recursos en capacitar a los profesores, capacitarlos, luego evaluarlos. Sí estoy de acuerdo que aquel profesor que no supera la evaluación no tiene por qué ascender, no tiene por qué postular a un nivel superior, no tiene por qué ascender. O a un cargo, no pueda postular a un cargo. Hay que invertir la premisa, lo que se trata para el titular, lo que se trata es de presentar, que los maestros todos son flojos, no están preparados. No es verdad, Presidenta, no es verdad. La mayoría han hecho sus maestrías, sus diplomados con su mísero sueldo que ganan. ¿Por qué? Porque la pedagogía es un magisterio que compromete más que la remuneración, compromete al profesional con la contribución al país a través de los alumnos. Por eso, Presidenta, dejo muy en claro, voy a defender yo esta posición y no es porque dicen, sí, el congresista su hijo lo manda a una escuela privada y una pública. En las escuelas privadas, Presidenta, si hubiera una adecuada fiscalización, ahí les pagan a los maestros la mitad de lo que le paga el sector público. No tienen autoridad para nosotros venirnos a querer descalificar, porque son profesores de educación pública, quieren que se ofrezca el peor servicio. Vamos a demostrar, como digo, técnicamente con datos estadísticos que la evaluación punitiva ha fracasado y que es materialmente imposible aplicarla en un país como el nuestro. A ver, evaluemos a los maestros de educación básica y si no califican 2 veces 15 o 20 mil maestros, podemos resolver ese problema social. Eso ha cambiado en el mundo. Hay que capacitarlos, prepararlos, porque al final de cuentas a nosotros lo que nos interesa es el aprendizaje, y el aprendizaje tiene que ver con el modelo educativo, y el modelo educativo, ¿quiénes deben ser los expertos? Los maestros. Y hay que darle la capacitación para que ellos lo hagan con eficiencia, y donde encontremos debilidades, los fortalezcamos para que ellos puedan cumplir con los objetivos. Gracias, congresista Carlos Domínguez. Sí, le damos la palabra para que termine el congresista Carlos Domínguez. Muchas gracias, Presidenta. Mi preocupación va más allá, Presidenta, de una ley que yo lo veo que es positiva,
pero lo que nosotros tenemos que ser conscientes de los riesgos que esto puede caer en la parte netamente de descentralización. Me preocupa, y al menos creo que me dio una salida muy interesante mi colega Javier Velázquez Esquén, cuando dice que las escuelas de educación superior, institutos pedagógicos, sean licenciadas, son las que sean unidades ejecutoras. Entonces tendríamos que colocar ese término licenciado, porque imagínense a nivel nacional cuántos institutos tecnológicos tenemos y 205 a nivel nacional. Les vamos a dar esa gran responsabilidad. Entonces, pongámosle, Presidenta, para también comenzar a empezar lo que debe ser correcto. Nosotros lo que queremos de verdad, yo tengo un instituto Salazar Romero en mi región, en Chimbote, más de 50 años, tienen módulos de los años 70, claro que cumple y calzaría perfectamente para ser una unidad ejecutora, pero lo que nosotros queremos de verdad es salvaguardar aquellas que realmente están de repente no cumple con las perspectivas y que se vayan en el tiempo mejorando para que sean licenciadas. También hay que darle responsabilidades, Presidenta. Por ahí va mi intervención. Muchas gracias. Agradecemos al congresista Domínguez. Le damos la palabra al congresista Martínez Lizana. Sí, me pido interrupción la congresista. Tiene la interrupción la congresista Karina Beteta, el congresista Rosa Bartra, y por excepción al congresista Edgar Ochoa. Sí, gracias. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Lizana. Colegas congresistas. Sí, creo merece saludar indistintamente a los autores de este proyecto y sobre todo a la comisión y a los integrantes por el esfuerzo que se hace por mejorar normas que muchas veces vienen desde un escritorio o de alucinaciones que vienen y creen que lo que funciona en otros países se puede aplicar a nuestra realidad con las deficiencias económicas y la poca voluntad de los gobiernos de turno que tienen para poder implementar, ya sea colegios, universidades o en este caso institutos. Realmente, Presidenta, yo sí considero que es pertinente y saludo estas disposiciones que se han considerado, tanto la creación de las unidades ejecutoras, que va a permitir que muchas regiones que tienen institutos y lamentablemente por olvido de los gobiernos de turno están a punto de desaparecer, no solamente en infraestructura, sino de qué tecnología hablamos, de qué avance hablamos del profesionalismo de aquellos que egresan de estos institutos técnicos si solamente reciben clases teóricas, porque muchas veces en la implementación de todas estas herramientas no las tienen, o si las tienen, totalmente ya están desfasadas. Y hablo especialmente en la región Huánuco de lo que está ocurriendo. Lamentablemente se les exige demasiado muchas veces a los docentes y no se les implementa con los mecanismos y las herramientas que ellos puedan tener a bien. Ahora, respecto, por ejemplo, de esta creación de esta unidad ejecutora, va a ser importante porque con los recursos del canon que vayan a tener y bendecidas aquellas regiones, porque esto no va a ser aplicada para todas las regiones, bendecidas para aquellas regiones que tienen canon. ¿Por qué solamente aceptar que sean a las universidades? La incompetencia de los rectores no puede ser una razón para impedir que esta oportunidad se les pueda dar a los institutos. Yo sí creo que ahí es válido lo que se ha considerado y también respecto del financiamiento. Si no se inyecta mayor economía, digamos en los institutos superiores técnicos, no vamos a mejorar. Entonces creo la gran responsabilidad que tiene este Parlamento, muchas veces a través de portadas quieren hacer retroceder convicciones que tenemos formadas. A veces con carga montón, con dinero de todos los peruanos que muchas veces se publicita o se han gastado en consultorías, nos gustaría saber cuáles han sido los reflejos en la mejora de la educación. Se han gastado millones en solo una gestión del señor Saavedra, que muchos lloran y dicen que debería ser ministro, que el mejor ministro, por favor, ha sido el peor ministro que nos ha tocado en el Perú. Yo acabo de llegar de Codo del Posuso. ¿Cómo han votado a los docentes interinos? Y cuando ahora, ¿cómo explican? Que a la falta de un docente, lo contratan y lo llaman a los interinos. ¿No eran que eran malos? Entonces, ¿cómo lo convocan? Entonces, Presidenta, creo eso nos lleva a grandes reflexiones y será oportunidad que en su momento se le convoque a la ministra de Educación para que nos explique los resultados de las consultorías. ¿En qué ha mejorado la calidad educativa? Entonces, creo es válido ello, y yo sí, un poco como que, no sé, lo pensaría en eso de cambio solamente de poner que sean los institutos que hayan alcanzado el licenciamiento. Y hay que ser realistas. No es que los institutos no quieran licenciarse. El gran problema es que no están preparados
para pasar por una evaluación de licenciamiento. Yo estoy seguro que todos a nivel nacional no califican porque no tienen infraestructura, o si es que tienen algunas de las infraestructuras, todas las maquinarias que tienen ellos no les sirve. Entonces no van a pasar esa calificación. Entonces, ¿cómo pretendemos prohibirles que puedan seguir surgiendo a través de una norma que se ha pedido el licenciamiento cuando va a ser imposible? Yo creo que primero deberíamos preocuparnos en mejorar, en implementarlas y luego recién poner restricciones si los institutos deben de contar con licenciamiento o no, porque ese es el gran problema. No hay institutos licenciados no porque no quieren, sino porque no califican, porque no tienen las condiciones que la norma les permite para pasar a un licenciamiento. Eso sería, Presidenta, por eso yo no tanto me inclinaría que necesariamente tengamos que poner en la norma que se le tenga que condicionar el requisito del licenciamiento. Gracias. Tiene la palabra la congresista Rosa Bartra. Gracias, Presidenta. Presidenta, hay indicadores que debemos tomar en cuenta y que debe tomar en cuenta la Comisión. Hay institutos licenciados, pero todos son privados. De los públicos no hay uno solo, mientras los privados ya alcanzaron grandes avances en su licenciamiento, los públicos no, porque hay desinterés del Estado, Presidenta. Y jamás van a alcanzar los indicadores básicos de calidad exigidos para el licenciamiento si no les damos recursos. Y vamos a estar en ese círculo vicioso. Queremos que les den cuando se licencien, pero nunca se van a licenciar porque no hay interés del gobierno en poder impulsar el crecimiento de este sector, Presidenta. Por lo tanto, creo que no podemos seguir nosotros siendo la traba para que este sector tenga el impulso, que se fiscalice. Nosotros mismos tendremos que ser fiscalizadores. Ese es nuestro rol también, que entre la Contraloría, que es su deber entrar cada vez que hay manejo de recursos públicos, pero nosotros poner un límite para los institutos públicos, para poder ser gestores de su desarrollo, Presidenta, creo que sería un retroceso. Si estamos logrando que ya el canon pueda financiar equipamiento, infraestructura y además pueda financiar capacitación, y le vamos a poner el límite a solo a los que estén licenciados, entonces, Presidenta, ¿de qué estamos hablando? Ningún público ha alcanzado eso porque a nadie. Y por eso saludo el impulso que le está dando su presidencia para aprobar esta ley. Nadie se interesa por este sector, Presidenta. Solo se interesan cuando hay alguna noticia que es inconveniente. No se dan cuenta que aquí está el verdadero motor de desarrollo en nuestro país. Gracias, Presidenta. Y gracias, Sí. Congresista Le damos Lizana. la palabra por excepción al congresista Edgar Ochoa. Gracias, Presidenta. Solo muy breve, Presidenta. La ley 30.512 tiene todo un capítulo que habla efectivamente de licenciamiento, ¿no? Está entre el artículo 21 al 27, pero lo que ha señalado la congresista Bartra tiene toda la razón. Hay todo el interés de que las instituciones de educación superior puedan entrar a proceso de licenciamiento, pero tiene que ver con debilidades del Estado para promoverlas. Hay incluso un programa específico que tiene recursos interesantes para este proceso. Luego habría que ver cuáles son los resultados de la inversión de estos recursos para los procesos de licenciamiento. Pero, Presidenta, creo que deberíamos ir al voto con cargo a redacciones específicas y luego ya en el Pleno, si es que hay que poner adicionales, ya nos podríamos poner de acuerdo. Gracias, Presidenta. Damos la palabra al congresista Martínez Lizana. Un minuto más, Presidenta. Gracias a todos los colegas. Felicitar en primer lugar a esta ley que en realidad permite un enorme avance. Yo quería, la 11ª, quería dirigirles a ustedes una sugerencia. Si bien es cierto, ya ahora hablar que los maestros contratados estarían al mismo nivel con los nombrados, pero lo que quiero pedirles es que los docentes que trabajan en las zonas altoandinas, mayor de 1.800 metros sobre el nivel del mar o de 1.500 sobre el nivel del mar, deberían tener un plus especial. Hay, por ejemplo, en el tema de docentes, hay, por ejemplo, por el tema de rural, frontera, pero los institutos ya no son rurales, están en las ciudades altoandinas. Y cuando un maestro gana un concurso en las UGELES o en la DRES, en las regiones, renuncian a las plazas de las zonas altoandinas porque están a 8 horas, 10 horas de camino, lo difícil que es vivir en la zona, en el tema del frío y todo lo demás, muchas renuncias se dan y muchas veces esperan los últimos de la cola, los que ya ni siquiera aprobaron
ni siquiera aprobaron eso, tenían que estar convocando. Entonces, por eso yo pido ahí una modificadora para un plus, lógicamente que puede ser en el Pleno, pero ya dejo esto en debate para que lo pensemos bien, lo demos vueltas, con el fin que estos maestros puedan tener mejores beneficios en las zonas altoandinas, que es muy difícil, ¿no? Muchas gracias, presidente. Agradecemos la reflexión del congresista Lizana. Le damos la palabra a la última oradora, Gladys Andrade. Gracias, presidenta. Presidenta, yo felicito a los impulsores de este proyecto de ley, pero yo tengo mis dudas, presidenta. Desde mi despacho he enviado un sinnúmero de oficio al gobierno regional de Lima Provincias, porque nosotros tenemos en Chancay un elefante blanco. Se le ha pedido que incremente más carreras. Solo tenemos 2, contabilidad y informática, presidenta. Y para informar también que el Instituto Tecnológico de Huando es un instituto desde el año pasado por excelencia. Fue denominado por excelencia de acuerdo a que calificó con los estándares que pedían. Pero es solo de nombre, presidenta. No han mejorado en nada el Ministerio de Educación, ni mucho menos el gobierno regional, para que esto pueda servir de incentivo a los otros institutos. Entonces, se dice que se tenga que compartir el canon. Me parece que está bien, pero yo particularmente desconfío de los gobiernos regionales, presidenta, porque en ellos está la responsabilidad de lo que es la educación y poco o nada hacen. Y tendríamos que ver entonces cuál sería el mecanismo. Al igual que mis otros colegas que me han antecedido, yo también opino que no solo deberían de ser a los que se han licenciado. Del Estado hay un sinnúmero de institutos que no se han licenciado, presidenta, en su mayoría. Y sí, sobre todo los públicos. Los privados tienen, los públicos no, presidenta. Así es que yo también quiero sumarme a que estoy de acuerdo con este proyecto, pero yo tengo mi desconfianza de que sean los gobiernos regionales quienes tengan que hacer esta distribución. Gracias, presidenta. Agradecemos a la congresista Gladys Andrade, y no habiendo mayor oradores, nos vamos al voto. Una interrupción al congresista Carlos Domínguez. Sí, presidenta, he escuchado a mi colega Rosa Bartra, a mi colega creo que me parece fundamental, retiro la propuesta para que se incluya las licenciadas, pero sí aquí tenemos que precisar, cuando se dice las escuelas de educación pedagógicas y las escuelas de institutos superior tecnológicas son creadas, o sea, eso ya son creadas ya, en todo caso debería ser, son las consideradas, porque no se estarían creando, ya existen ya. Entonces creo que ahí hay una mala precisión de redacción. Y lo otro, presidenta, yo quisiera que vaya explícitamente que se someten a las acciones de la Contraloría General de la República. Sería bueno precisar, presidenta, para que ellos sean los principales motores de fiscalización de los recursos que pueden administrar los institutos pedagógicos y tecnológicos. Muchas gracias, presidenta. Agradecemos a todos los oradores y vamos al voto con cargo a redacción de acuerdo a lo pertinente, que beneficie a las regiones, que beneficie a los estudiantes y también a los docentes. Vamos al voto, los que estén de acuerdo con ese proyecto de ley, sírvanse levantar la mano. Sí, congresista Liber Robles, congresista Joaquín Dipas, congresista Javier Velázquez, congresista Karina Beteta, congresista Mártires Lizana, congresista Liber Robles, congresista Rosa Bartra, congresista Gilmer Trujillo, congresista Tamara Arimborgo, congresista Edgar Ochoa, congresista Carlos Domínguez, congresista Gladys Andrade. A favor, los congresistas en contra, ninguno, congresistas que se abstengan, ejecutivo, congresista Alberto Oliva. Entonces, aprobado por amplia mayoría, a excepción del representante del Ejecutivo que da la espalda a los docentes.